Bien, pues como les había mencionado, pues vamos a ver las lesiones vísceras, como por ejemplo el esófago, la tráquea, los vasos sanguíneos, vamos a ver parte del tronco pulmonar, la arteria aorta, en este caso callado aorta descendente, las venas cava, la vena cava superior, el sistema de la vena ácidos, el conducto torácico, los vasos sanguíneos y los nervios que ocupan este espacio, los nervios vagos, frénicos y la cadena ciliar. Entonces empecemos a hablar del esófago. El esófago es parte del tubo digestivo, tercera porción del tubo digestivo, porque la primera es la boca, segundo es faringe, tercero es el esófago, cuarto estómago, quinto intestino delgado, sexto intestino grueso, séptimo recto y ano, ¿no? Entonces la tercera porción del tubo digestivo es el esófago. Continuación de la faringe, es un tubo de aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud, muscular, ¿no? Está pintado de color café, y luego se continúa con el estómago, ¿no? El esófago va a ocupar sobre todo el mediastino superior y el mediastino posterior, ¿no? Tiene como límites dos esfínteres, un esfínter arriba, ¿okay? Y un esfínter abajo, ¿no? El esfínter superior, el esofágico superior, es un esfínter que pues no es muy funcional a comparación de este esfínter que tiene el esófago del estómago, que se llama cardias. Cardias es un esfínter que ayuda a contraer las fibras musculares y de cierta manera evita que haya un reflujo del conducto gástrico al esófago. ¿Sí? Bueno, entonces este conducto muscular, el esófago, tiene tres porciones. Una porción cervical de la primera parte ahí, que tendrá unos 2 o 3 centímetros de longitud. Un esófago torácico, que es el que va a ocupar el mediastino posterior, y un esófago abdominal, que es que al cruzar el músculo diafragma, pues tendrá esa porción, ¿no? Igual unos 3 a 4 centímetros de longitud hasta el cáliz, ¿no? Bien. Bueno, el esófago tiene, en esta imagen lo que podemos ver, estrechamientos, ¿no? No es un tubo con un diámetro único, ¿no? El diámetro aproximadamente es de unos 3 a 5 centímetros de diámetro, pero en algunas regiones se va a estrechar, ¿no? Esos estrechamientos los localizamos, uno a nivel cervical, a la altura del cartílago cricoides. El cartílago cricoides es parte de nuestra laringe. La laringe es pues el órgano de la fonación, y el cartílago cricoides hace una compresión hacia atrás al esófago y hace que se estreche un poco. Entonces, el primer estrechamiento del esófago va a ser cricoideo. El segundo estrechamiento lo tenemos a nivel torácico, en el callado de la aorta, y el tercero a nivel del bronquio izquierdo. Como ustedes están viendo acá, el arco aórtico dará origen al segundo estrechamiento. El tercero estará a nivel bronquial, ¿no? Y el cuarto estrechamiento es a nivel diafragma. Como ustedes ven acá, se estrecha el esófago y formará el cuarto estrechamiento. ¿Bien? Cricoideo, aórtico, bronquial y diafragmático serán los estrechamientos del esófago. ¿Bien? Etimológicamente, el esófago quiere decir palos. ¿Alguien sabe qué significa el término palos? Comer, ¿verdad? Comer, tragar, eso significa pagos. De ahí es donde viene el nombre del término esófago, que come. ¿Bien? Entonces, pues ya hemos dado una definición, una longitud, ahí está el esófago, continuándose luego con el estómago. Porciones, como les había mencionado, cervical, torácica. Algunos hablan de la
esófago visto por dentro, entonces acá vamos a ver, son dos imágenes, una y otra, donde podemos observar en el extremo inferior la presencia de esta válvula, de la válvula de carga. Lo que acá en la válvula está incompetente, no contiene, no cierra, entonces al no cerrarse, al no funcionar la válvula del cardias, existe un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Qué principalmente ustedes creen que tenemos en el estómago? ¿Qué ácido se produce? Ácido clorhídrico, ¿no? Ese ácido, como dice su nombre, es ácido, ¿no? A un pH de 3 aproximadamente, 3.5, o sea que quema, ¿no? Entonces, si no existe un cardias que sea competente, que cierre bien, entonces va a estar abierto el esófago y el ácido asciende. A eso se llama reflujo. Y ustedes, no sé, en algún momento han debido tener reflujo y quemazón detrás del pecho, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que el ácido clorhídrico está ascendiendo y quemando las paredes del esófago, ¿no? Bueno, eso por incompetencia del cardias. Bueno, bien, ¿qué más? Las relaciones son muy importantes del esófago. Por ejemplo, hacia el lado izquierdo vamos a ver la aorta, está muy pegada al esófago. Los nervios vagos siempre descienden por las paredes laterales del esófago, ¿no? El vago derecho por la pared derecha del esófago y el vago izquierdo por la pared izquierda. O sea, ustedes reconocen en la pieza cadavérica del esófago y es fácil el reconocimiento de los nervios vagos en esa estructura. La tráquea es una estructura que solamente está en relación con el tercio superior del esófago, ¿no? Porque luego la tráquea se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿no? Vamos a ver que detrás de la tráquea existe el músculo traqueal, quien va a tener conexión con los músculos esofágicos, que enseguida vamos a ver. La base del corazón es otro órgano muy importante en relación ya con esta parte del esófago, ¿no? En algunos casos, los cardiólogos, para tomar algunas referencias del corazón, sobre todo en el funcionamiento del corazón, introducen una sonda, ¿no? Que llega hasta el esófago, hasta este extremo, ¿no? Y recogen la información del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está en íntima relación con el esófago, ¿no? La columna vertebral torácica obviamente está en relación con el esófago y la vena cava inferior, como ustedes están viendo acá. Vena cava, ¿no? Entonces quedamos de nuevo. Este es el esófago, fíjense cómo está en relación con la aorta, los nervios vagos que ya hemos visto en la anterior imagen, la tráquea que solamente está en relación con la parte superior del esófago, el corazón que fíjense está muy pegado al esófago, ¿sí? La columna vertebral torácica, vena cava inferior. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? El músculo traqueal junto con el músculo esofágico presentan muchas carnosidades que conectan ambos músculos, ¿no? Se llaman los músculos traqueoesofágicos, a esas fibras musculares que están en relación con tráquea y esófago. La irrigación es es importante hablar del esófago. Está irrigado por 3 arterias denominadas esofágica superior, media e inferior, ¿no? Siempre igual, pregunta de examen. Los docentes nos gusta preguntar de dónde se originan estas arterias. Entonces, la esofágica superior es una rama de la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior es rama de la subclavia, por ejemplo. Las esofágicas medias son ramas directas de la arteria aorta, y ustedes van a ver acá cómo emite la arteria aorta ramos para el esófago, y las esofágicas inferiores son ramas de esta arteria que se llama gástrica izquierda, que las vamos a ver de aquí unas prácticas de salud. Bien, entonces apréndanse el origen de estas arterias porque se les pregunta. Las venas, pues acá las venas son muy variadas, ¿no? Se forma un plexo venoso alrededor de las paredes del esófago que hace lo que es el plexo venoso esofágico, ¿no?
¿no? Donde de la misma manera desembocan en las venas casi del mismo nombre que las arterias. La vena inferior, la vena ácidos, venas semiácidos y la vena gástrica izquierda. Como ustedes están viendo, este es el esófago y ahí con todo su drenaje venoso. Lo particular en las venas en el esófago sucede en el esófago abdominal. Ahí en esa imagen, como podemos ver, las venas ahí son más delgadas y con bastante nutrición en esa porción, ¿no? Es justo acá en el esófago abdominal donde tenemos ese plexo venoso, ¿sí? Plexo venoso submucoso del esófago. ¿Bien? Y es ahí justamente donde existe la anastomosis, denominada anastomosis porto-cava, ¿no? El sistema venoso porta, que viene del tubo digestivo, con el sistema venoso cava se unen, ¿sí? Y a eso se llama anastomosis porto-cava, ¿no? Entonces, como sabemos que el hígado, ¿no? Es un órgano perteneciente al tubo digestivo, entonces la vena porta es quien se encarga de recoger toda esa sangre venosa, ¿no? Anastomosada con las venas cavas. Cuando existe una patología del hígado, estas venas empiezan a dilatarse y a producir varices, ¿no? Ustedes han debido ver, tal vez, en las piernitas de nuestros papás, a veces, o de nuestras mamás, ya se forman las varices, ¿no? En las piernas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, no sé, han debido ver, tal vez. Pues bueno, en el esófago, pues también podemos tener varices, ¿no? En este tercio, en esta parte inferior, se llaman las varices esofágicas, y eso sucede principalmente cuando cuando el hígado está dañado, ¿no? Un hígado cirrótico, un hígado malo, hace que, fíjense acá, una vena que el esófago, hace que esas venas se cierren y el otro sistema venoso pues empieza a colapsar. Y eso hace que a nivel abdominal, ¿sí? Ese plexo venoso submucoso empieza a dilatarse, ¿no? Entonces sucede como por ejemplo en los pacientes alcohólicos que ya tienen hígado cirrótico, lo muy probable es que se formen varices en su esófago. Esas varices se ven de esta manera, así se ven las varices esofágicas en el interior del esófago, o sea, y estas venas dilatadas ahí luego pueden llegar a sangrar, ¿no? Paciente entonces que venga con hematemesis, se llama hematemesis aquella persona que vomita sangre, ¿no? Dice, pues estoy vomitando sangre rutilante, rojo rutilante, ¿no? Y pues bueno, pues decir, bueno, y con antecedentes de alcoholismo, etc., quiere decir que muy probable tenga varices esofágicas por una cirrosis hepática, ¿no? Bien, entonces esto se resuelve mediante endoscopía. Ahí se introduce un endoscopio, ¿no? El endoscopio ingresa por el esófago del estómago y empieza a cauterizar, ¿no? Se cauterizan, todo esto se quema. Cauterizar quiere decir que se queman todas estas varices, ¿no? Y bueno, para evitar el sangrado, ¿no? Entonces ingresan unos balones, ¿no? Este tipo de balones, y empiezan a resecar las varices o si no a cauterizarlas para evitar el sangrado, ¿no? Bueno, la irrigación linfática, fíjense, hay muchos vasos linfáticos alrededor del esófago quienes van a drenar toda la parte de la linfa no solamente del esófago, sino de todo el merismo. La inervación, al ser una víscera del aparato de nutrición, entonces pues va a ser inervado por el sistema simpático y parasimpático. Bien, el simpático por la cadena simpática y parasimpático por los nervios vagos, ¿no? Nosotros podemos tener control hasta el tercio superior del esófago. Podemos hacer que nuestro alimento vuelva hacia nosotros, ¿no? Es voluntario. Ya, pero de los 2 tercios para abajo, el esófago pues
es controlado por el sistema nervioso autónomo. Cadena simpática y nervios vagos para la inervación simpática y parasimpática. ¿Bien? Entonces acá vamos a ver los nervios vagos muy pegaditos al esófago y de ambos lados con sus ganglios, la cadena simpática que van a dar origen a los nervios esofágicos. Bueno, eso en relación al esófago. Entonces el esófago es una víscera muy importante, ahí perteneciente al mediastino posterior, ¿no? Habíamos dicho la tráquea, pero la tráquea ya ha sido estudiado en aparato respiratorio, no sé qué no vamos a tocar la tráquea. Vamos a pasar a ver los vasos sanguíneos y específicamente vamos a hablar del tronco pulmonar. El tronco pulmonar o arteria pulmonar es una arteria que pertenece al mediastino superior, ¿no? Es una arteria que nace de este ventrículo, del ventrículo derecho del corazón. Entonces, como asciende, su dirección es el ascendente hacia la izquierda, ¿no? Esta arteria que está pintada de color azul, pues va a ocupar el mediastino superior, para luego dividirse en dos arterias que van a ser arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿no? La arteria aorta. La arteria aorta es nuestra arteria madre, en este caso, que nace del otro ventrículo, del ventrículo izquierdo del corazón, ¿no? Tiene tres segmentos, es como un bastón de esa forma, ¿no? Donde la parte superior va a denominarse aorta ascendente, luego tenemos un arco o callado alrededor de la aorta y luego una aorta descendente, ¿no? Que va a ser esta porción, la aorta descendente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la aorta ascendente pintada de color verde, callado de color amarillo y la aorta descendente. Acá tenemos la arteria pulmonar dividiéndose en dos ramos, siempre con la presencia de un ligamento que se llama el ligamento arterioso de Botán, que era un conducto que comunicaba aorta y pulmonar en la vida fetal, ¿no? Bueno, entonces no olvidar la aorta con sus tres porciones, ascendente, callado y descendente, ¿no? Ahora vamos a ver sus ramas o las relaciones, ¿no? Entonces ahí fíjense ese bastón que tiene la forma de la aorta y que pues está relacionado con el esófago, hemos visto, con la tráquea, con el bronquio izquierdo al cual cabalga, ¿no? La arteria aorta, como tiene forma de arco, ¿sí? Se va a encontrar encima del bronquio izquierdo, ¿sí? Pregunta clásica de examen, ¿no? La arteria aorta se encuentra por encima de o cabalgando el bronquio izquierdo, ¿no? Esa es una pregunta clásica de examen. Hacia atrás, ¿no? La aorta descendente se va a lateralizar hacia el lado izquierdo, no es central la aorta, sino se lateraliza al lado izquierdo, ¿bien? Entonces, se va a relacionar con la columna vertebral torácica, con las venas semiácidas que enseguida vamos a ver, el conducto torácico, que es la gran vena linfática, las pleuras mediastínicas, ¿no? Esta membranita que ustedes están viendo acá, esa membranita, la pleura mediastínica, la cual se relaciona con la aorta. En los nervios vagos, fíjense, ahí es muy importante. Si ustedes ven la aorta, van a ver ese nervio de color amarillo, que es el nervio vago, en este caso izquierdo, es quien se relaciona principalmente. Vamos a ver un nervio que pasa ahí por debajo. No sé si ven el callado, vamos a ver un nervio que pasa por debajo, se llama el nervio laríngeo recurrente. Recurrente porque primero iba en dirección hacia el descendente, vamos a ver que recurre, o sea, que cambia de dirección, ¿no? Eso se llama recurrente hacia la laringe. Y la vena cava superior que enseguida vamos a ver. ¿Bien? Bueno, hay las relaciones muy importantes que tiene la aorta, ¿no? Con la vena cava superior, sus dos venas brachiocefálicas, el nervio vago, el nervio laríngeo recurrente, la arteria pulmonar pintada de color azul acá, ¿sí? Bueno, y las pleuras mediastínicas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ramas colaterales del aorta. En la porción ascendente, la primera rama colateral que da la aorta es las arterias coronares. Las arterias coronares, como ustedes ya saben, irrigan el
el corazón. Entonces, esa es la primera rama colateral de la aorta, en su porción ascendente. Luego, en el callado aórtico, da origen a tres arterias: a la arteria brachiocefálica, que, como dice su nombre, va en el brazo y a la cabeza, brachiocefálica, carótida común izquierda y subclave izquierda. Arteria brachiocefálica, carótida común izquierda y subclave izquierda. Esta brachiocefálica se divide en subclave derecha y carótida derecha. ¿Bien? Ahí. Bueno. Y en la porción del centro va a dar las arterias esofágicas medias, intestínicas, bronquiales y intercostales desde el cuarto espacio intercostal. Bien, ahí vemos entonces las arterias del callado aórtico. Una, dos, tres, las gruesas, las arterias. La brachiocefálica, carótida común izquierda y subclave izquierda. Y ahí vemos, fíjense, las arterias bronquiales, que van en los bronquios, las arterias esofágicas y las intercostales, ¿no? Las intercostales, por ejemplo, acá tenemos la aorta y estas arterias intercostales. Las del lado izquierdo son más cortas que las del lado derecho. ¿Por qué? Porque por la lateralización a la izquierda de la aorta, ¿no? Entonces, como la aorta está acá, la intercostal tiene que viajar más, pues es más larga las del lado derecho que las del lado izquierdo, ¿no? Entonces, vamos a ver que se va a encontrar en cada espacio nervioso intercostal, mejor dicho, y que además se van a encargar de irrigar la médula espinal del sistema nervioso, las partes blandas, o sea, los músculos, y van a recorrer el surco costal que se encuentra debajo de la costilla, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Fíjense, esta es una imagen donde tenemos la aorta y ahí tenemos el recorrido de las arterias intercostales, ¿no? Que junto con las venas y los nervios forman todo un paquete vasculonervioso intercostal. Cuando las arterias intercostales hacen el recorrido por debajo de las costillas, llegan a anastomosarse con estas dos arterias, que se llaman las arterias torácicas internas o mamarias internas, ¿no? Y cierran el circuito, ¿no? Pero bueno, las arterias intercostales desde el cuarto espacio se originan de la aorta, pero para el primero, segundo y tercer espacio intercostal se originan de una arteria denominada intercostal suprema, que es rama de la arteria subclave. Bueno, principalmente entonces para el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y doceavo espacio intercostal, la aorta es encargada de dar origen a estas arterias. Bien, vamos a ver ya en este caso el otro drenaje de la vena cava superior. La vena cava superior es esta vena pintada de color azul y es una vena que en este caso no parte del corazón. Esta vena llega al corazón, recoge toda la sangre venosa de los tejidos y lo dirige hacia el corazón, específicamente hacia la aurícula derecha, ¿no? Ahí vemos entonces que esta vena está formada por dos troncos venosos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Entonces, vemos allá arriba la vena cava superior y donde van a confluir dos venas, ¿no? La vena cava superior no da origen a las venas brachiocefálicas. Las venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Entonces tenemos acá la vena brachiocefálica izquierda, que es más larga, la vena brachiocefálica derecha, que es más corta. Ambas se unen y forman allá lo que se denomina la vena cava superior, ¿no? Bien, entonces, como dice su nombre, venas brachiocefálicas vienen de los brazos, brachiocefálica de la cabeza, de las venas yugulares, y van a formar entonces estas venas para que estas formen la vena cava superior. A ella también confluye por su cara posterior la vena ácido mayor, que enseguida vamos a hablar de la ácido. Bueno, entonces podríamos definir que la vena cava superior es una vena
que recoge la sangre venosa de los miembros superiores y de la cabeza y cuello, ¿no? Entonces, las venas de la cabeza y cuello se llaman yugulares, las venas de los miembros superiores se llaman subclaves. Estas dos venas, yugulares y subclaves, que las vemos allá, ¿sí? Forman las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Las venas brachiocefálicas forman la vena cava superior. ¿Dónde termina la vena cava superior? ¿En qué cavidad? En la aurícula derecha, ¿no? Aurícula derecha del corazón. Muy bien. Bien. ¿Cuántas venas cavas tenemos? Venas cavas. ¿Cuáles son? Una superior. Una superior y una inferior, ¿no? Bueno, vamos a ver que existe un sistema que se llama el sistema de la vena ácida, cuya función es unir los dos sistemas, el sistema de la vena cava superior con el sistema de la vena cava inferior, a través de un sistema de venas llamados ácidos. El término ácido significa impar, porque solamente vamos a tener esta vena ácidos en el lado derecho, uniendo vena cava superior con vena cava inferior, ¿no? Entonces, esta vena ácidos está ahí, fíjense, allá arriba tengo la vena cava superior, descendiendo tengo la vena ácidos para que se mantenga con esta otra vena, la vena cava inferior, ¿no? Bueno, entonces, la vena ácidos sirve para unir el sistema cava superior con el sistema cava inferior. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se une? Bueno, fíjense ahí como dice, este sistema une la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena ácido se forma de dos raíces, una raíz lateral y una raíz medial, ¿no? La raíz lateral está formada por una vena llamada lumbar ascendente y la vena subcostal. Ustedes van a ver una venita acá, se llama la vena lumbar ascendente y esta la vena subcostal. Estas dos forman la raíz lateral. Vamos a ver que hay otra raíz, la raíz medial, que está formada por la vena cava inferior, por la vena renal derecha y la vena cava inferior. Entonces de ahí parte esta venita delgadita que está ascendiendo hasta llegar a la vena cava superior, que se va a llamar ácigos. Ácigos, recuerden que significa impar. No tenemos ácido en el lado izquierdo, solo en el lado derecho. ¿Okay? Pero bueno, a esta vena ácidos tiene que tener afluentes, o sea, tiene que haber venas que lleguen al ácido, y en ellas vamos a tener a las venas intercostales. Ustedes van a ver las costillas, y en cada una de debajo de las costillas hay las venas intercostales, que van a dónde van a terminar, en la vena ácidos, ¿no? Bien, pero en el lado izquierdo no existe una ácido, sino que existe la mitad de una ácido, a lo cual vamos a llamar hemiácidos, ¿no? Ahí tenemos esta que está descendiendo, que se llama hemiácidos, así simplemente, y hay otra que está ascendiendo, que se llama hemiácidos accesorios, ¿no? Entonces, esta venita de acá se llama hemiácidos simplemente. Ustedes van a ver allá, esa que se denomina hemiácidos accesorios. Tanto levantar mi brazo cansa, pues me gustaría que funcione este cursor para mostrar, pero que creen que no tiene reflexión acá en las pantallas, ¿no? Bueno, entonces no olvidar estas venas que son parte del meristemo posterior y tienen que reconocerlas en las piezas cada una. Las venas ácidos y hemiácidos. ¿Bien? Bueno, ahí fíjense, vemos igual de la misma manera las venas ácidos, ¿no? La vena cava superior, vena cava inferior, esta que está acá se llama ácidos porque están del lado derecho, mientras que estas otras venitas que están acá se llaman hemiácidos porque están en el lado izquierdo. Entonces, a ver si quieren una conclusión. La vena ácidos completa está en el lado derecho y dos mitades que las vamos a llamar hemi significa mitad, hemiácidos accesoria y hemiácidos en el lado izquierdo. ¿Entendido? Bueno, entonces ambas venas ácidos y hemiácidos
recoge sobre todo las venas intercostales de cada espacio interoso, derecho, izquierdo, respectivamente. Acá en este espacio, en el mediastino posterior, hay que reconocer la presencia de una vena linfática, que capaz que es la única grande que se tiene que reconocer, que se llama conducto torácico. Es la vena linfática más grande del organismo y se va a localizar entre la aorta y el esófago, ¿no? La vena linfática recoge toda la linfa que principalmente se elabora en los intestinos, ¿no? Los intestinos, entonces, una vez elaborada la linfa, ¿sí? Pues a través de las denominadas venas linfáticas lumbares, ¿no? Se unen ambas y van a formar el conducto torácico. Pero en esa unión va a haber una pequeña dilatación denominada cisterna del quilo, ¿no? Una cisterna, ¿sí? Que recoge la linfa y luego da origen a este conducto que está pintado de color blanco, ¿sí? No celeste, esas son las ácidos, a este conducto que está pintado de color blanco, llevando la linfa de todo el organismo, ¿no? Se llama conducto torácico, y ese conducto torácico lleva la linfa y el conducto torácico tiene que terminar en el lado izquierdo, en un ángulo que se llama el ángulo yúgulo subclavio de Pirogov, así se denomina, ¿no? Entonces, si ustedes siguen a este conducto de color blanquecino, vamos a ver que termina en la parte izquierda, ¿no? En un ángulo, en una vena formada por la yugular interna y la subclavia, ahí atrás. Ese ángulo se llama yúgulo subclavio de Pirogov, ¿okay? Llevando toda la linfa al sistema venoso. Bien, bueno, ¿qué más? El conducto torácico es el vaso linfático más grande y grueso del organismo. Tiene su origen formado por los dos vasos linfáticos lumbares que desembocan en la cisterna de Pequet. Aquí están las venas lumbares, la cisterna de Pequet, la cisterna del quilo, y esta luego asciende para luego dirigirse al ángulo yúgulo subclavio de Pirogov. Bueno, entonces, fíjense las relaciones del conducto torácico con el vertebral, aorta, esófago, venas ácido debería ser acá, troncos venosos laterales y la vena subclavia. Bien. Ya para terminar, lo último que van a ser los nervios, ¿no? Entonces tenemos que estudiar tres nervios, ¿no? Uno que es el nervio vago, que es el nervio por excelencia parasimpático, ¿no? Tiene otro tipo de fibras, pero sus principales fibras son parasimpáticas, ¿no? La cadena simpática y los nervios frénicos, ¿no? El nervio vago, ¿no? Según la TESTI, el nervio vago tiene un nombre largo, ¿no? Lábico, fálico, cardio, gastro, hepatocológico, entérico derecho. Así lo ha denominado pues TESTI, así para complicar cada vez más la anatomía y la medicina, ¿no? Porque esto ya. Bueno, este nervio, se soluciona. Bueno, este nervio es el 10º par craneal de los 12 pares craneales que ustedes ya conocen. El nervio vago se llama vago porque vaga desde la cavidad cefálica, cervical, torácica, abdominal, ¿no? Es un nervio que vaga, por eso le he puesto vago, ¿sí? O neumogástrico porque tienen que ir, neumo, ¿qué significa? Pulmones, tienen que ir a los pulmones, gastro, estómago, ¿no? Entonces un nervio que va a los pulmones y al estómago. Pero ya saben, por su nombre largo, que es un nervio que no solamente va a ir, va a la laringe, va al esófago, va a la tráquea, va a los bronquios, a los pulmones, al corazón, al hígado, al estómago, a los riñones, al intestino delgado, al intestino grueso de la parte derecha, ¿no? Es por eso que le han puesto ese su nombre largo, ¿no?
laringo, faringo, cardio, neumo, gastro, hepato, cólico, entérico derecho. Así, ¿no? Entonces, y es ahí donde lo podemos ver, ¿no? Este nervio ahí grande, pues descendiendo, llegando incluso hasta el hígado, estómago, parte derecha del intestino. Bueno, entonces por eso es un nervio que vaga por todo el organismo. Bien, entonces su principal función es dar inervación parasimpática. Pertenece al sistema nervioso autónomo, emitiendo fibras nerviosas parasimpáticas, ¿no? Y pues bueno, es en el intestino donde tenemos que localizar. Es ahí donde también se hacen las famosas vagotomías. Las vagotomías es que se cortan los vagos en algunos casos de tratamientos quirúrgicos para el sistema digestivo, ¿no? Entonces, pero bueno, este nervio es antagónico de la cadena simpática. Si la cadena simpática tiene que acelerar las funciones, por ejemplo, a través de la adrenalina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores específicos para la cadena simpática, para las funciones simpáticas, ¿no? Entonces, ¿qué hace con el corazón, por ejemplo, el sistema simpático? Acelera las funciones cardíacas, ¿no? Nos produce taquicardia. Tiene que haber un antagónico que disminuya la frecuencia cardíaca. Es este, el vago. Entonces el vago le dice un ratito a la cadena simpática: yo voy a elaborar acetilcolina y voy a hacer que baje la frecuencia cardíaca y se regularice ahí la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces es un nervio que no solamente tiene acción, ya sabe, en el corazón, sino que tiene acción en todas las vísceras ya mencionadas: estómago, hígado, intestino, corazón, tráquea, esófago, aorta, todo. Bueno, regularizando de esa manera las funciones de cada una de las vísceras, ¿no? Morfológicamente, ¿dónde la encontramos? Con el esófago. Con el esófago. ¿Bien? Entonces acá tengo el esófago y recuerden, si ustedes tienen que ver, es sencillísimo reconocer el esófago, van a ver que reconocer de maravilla. Agarran el esófago, pero los nervios que están pegados al esófago es nervio vago. Nervio vago, y ustedes reconocen el lado derecho y el izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, respectivamente. No hay donde perderse. Bueno, grupo 5, grupo 11 están presentes. Grupo 5. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a hacer una listita. Grupo 11. Grupo 11, vamos a hacer otra lista. Bueno, ya saben ustedes entonces que, bueno, que más o menos se puede preguntar. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, ahí por ejemplo, ¿vieron? Bueno, este es el vago izquierdo, entonces fíjense, vago izquierdo, y este va a ser el vago derecho, ¿sí? Bueno, entonces estos nervios son muy importantes. Bueno, como les decía, es el décimo patraneal, encargado de dar inervación parasimpática. Son dos en la parte inferior, el vago derecho y el vago izquierdo. Se colocarán detrás del esófago y después en el lado izquierdo. El vago derecho, como dice, luego se dirige hacia atrás, mientras que el vago izquierdo luego se dirige hacia adelante, ¿no? Primero van descendiendo en ese sentido y cambian de dirección. El vago derecho hacia atrás y el vago izquierdo hacia adelante, ¿verdad? Es muy importante que esté. Los nervios de la cadena simpática. Los nervios, bueno, antes, vamos a ver que los nervios vagos, cuando llegan a la región del epigastrio, la boca del estómago, la región celíaca, vamos a ver que va a formar un plexo nervioso ahí atrás. Vamos a ver un plexo nervioso que se llama plexo celíaco o plexo solar, ¿no? Entonces, por favor, voy a pedirles que, o sea, no es tema para hablar ahorita del plexo solar, ese está en el abdomen, pero llegan a ese plexo y necesito que sepan la conformación del plexo solar, ¿no? Bien, acá es la unión, la convergencia de los nervios de la cadena simpática con la parasimpática, o sea, los nervios vagos, ¿no? Solo el vago derecho es quien va a formar
ese plexo nervioso solar. Acá el esófago se dirige hacia la región. Bueno, vamos ahora a la cadena simpática, ¿no? Es el antagónico del vago, la cadena simpática. ¿Bien? La cadena simpática, como dice su nombre, es una cadena de varios collarcitos, de varias perlitas. Estas perlitas van a ser los ganglios, ¿no? Entonces vamos a ver que se sitúa a ambos lados de la columna vertebral. Esta cadena, que también se ve en la pieza cadavérica, esta cadena nerviosa, que tiene ganglios simpáticos localizados en cada espacio intercostal. Vamos a ver que está unido por un cordón nervioso y ambos, tanto cordón nervioso como ganglios, van a formar la cadena simpática, ¿no? Está constituido por 12 ganglios simpáticos torácicos, porque la cadena simpática hay en la porción cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Ambas cadenas simpáticas que están a ambos lados de la columna vertebral, como vemos ahí, luego en el coxis se unen. ¿Okay? Bueno, cada de estas cadenas tiene ganglios simpáticos, ¿no? En la porción torácica, 12 ganglios torácicos simpáticos. En la porción cervical, 3, en la porción lumbar, 5, sacra, 5, una coxígea. Todas estas unidas por un cordón nervioso. Esta cadena simpática tiene que dar origen a unos nervios denominados nervios esplácnicos. Los nervios esplácnicos son aquellos nervios que van a dirigirse hacia los órganos esplácnicos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los? ¿Qué estudia la esplacnología, por ejemplo? ¿No? La esplacnología estudia las vísceras, ¿sí? Corazón, pulmón, intestinos, riñones. Recuerden que todos esos son vísceras, ¿no? Entonces, el estudio, antes se llamaba así, la esplacnología, era el estudio de todas las vísceras, todos los órganos que están dentro del tronco. ¿Bien? Entonces, la cadena simpática da origen a estos nervios y para que vayan a formar, pues vayan a dar inervación a cada uno de estos nervios. Pero antes, la cadena simpática está comunicada con los nervios intercostales a través de los ramos comunicantes, que son estos, ¿no? Ustedes van a ver acá la cadena simpática y vamos a ver que los nervios intercostales que están debajo de las costillas están unidos a cada uno de estos ramos. Se llaman los ramos comunicantes. Hay dos tipos de ramos comunicantes, blancos y grises, que conectan la cadena simpática con los nervios, ¿no? Bien, luego, como hemos mencionado, esta cadena simpática tiene que originarse en nervios esplácnicos para el corazón, para el esófago, tráquea, bronquio, intestino delgado, intestino grueso, el resto de las vísceras. ¿Por qué son vísceras? ¿Sí? Porque esplácnico significa vísceras. Bueno, entonces ahí donde vamos a ver el origen de los nervios cardíacos, simpáticos cardíacos, aórticos, pulmonares, gástricos, etc. ¿Bien? Los nervios esplácnicos van a ser principalmente tres, ¿no? El esplénico mayor, el esplénico menor y el esplénico medio, que son dos. El esplénico mayor es el que tenemos que reconocer, es el nervio que se va a originar del ganglio sexto al décimo ganglio torácico, y es este pequeño nervio que vamos a ver acá. Si vemos la cadena simpática con ganglios, este que está al ladito es el esplénico mayor. El esplénico mayor entonces se dirige hacia la cavidad abdominal para ir a anastomosarse con el vago y formar el plexo solar. El plexo solar es muy importante, ¿no? Localizado en el epigastrio, en la boca del estómago, ¿no? El plexo solar, como dice su nombre, va a dar origen a muchas ramas que se va a expandir como fibra, como haces luminosos, y van a ir a inervar todas las vísceras abdominales, ¿no? Entonces, este nervio esplénico mayor, que viene de la cadena simpática, anastomosado por los nervios vagos, que son parasimpáticos, los antagónicos de la simpática, van a formar entonces una serie de fibras nerviosas para dar inervación
simpática y parasimpática a nuestras fibras, a nuestros órganos abdominales. Bien. El esplénico medio es donde se van a originar los ganglios décimo al doceavo torácico y termina también en el queso superior. El esplénico medio se origina del doceavo ganglio torácico. Bien. Bueno, a ver qué más. Esto para terminar, los medios frénicos, que también nos van a preguntar. Bueno, también creo que iba en la práctica de pared torácica, a la del diafragma, porque el nervio frénico es un nervio responsable de inervar a uno de los músculos principales que tenemos en el organismo, que es el músculo diafragma. El músculo diafragma, que es aquel músculo responsable para la respiración, es inervado por los nervios frénico derecho y frénico izquierdo. ¿De dónde se originan los nervios frénicos? Del cuello, ¿no? De la raíz nerviosa C4. El cuarto nervio cervical desciende a ambos lados del corazón, frénico derecho, frénico izquierdo, para ir a inervar al diafragma. Este nervio es el responsable del hipo, por ejemplo. Es el responsable del hipo. Cuando nos da ataques de hipo es cuando se irrita este nervio y hace que se contraiga el diafragma, produciendo pues esas contracciones y el hipo. Bueno, entonces no olvidar el nervio frénico, que es un nervio, también lo encontramos en el mediastino, que se encarga de inervar el diafragma. ¿Bien? Para terminar, el timo, que es parte del mediastino anterior, es una glándula que pertenece al sistema endocrino, una glándula con dos lóbulos localizadas delante del corazón, ¿no? Es una glándula que solamente pues, está presente hasta máximo los 15 años de edad. O sea, nadie de nosotros ya tiene timo, se va a tener grasa ahí como vestigios del timo, ¿no? Detrás de nuestro esternón tenemos vestigios del timo, grasita, ¿no? Y es una glándula entonces que se encargaba de elaborar, se encarga de elaborar linfocitos del tipo T, principalmente, ¿no? Bueno, es responsable de la formación de células sanguíneas, ¿no? Que bueno, de la misma manera ustedes tienen que, no creo que lo reconozcamos en cada vez porque eso ya está retirado, pero bueno, para que ustedes tengan, ¿no? Es esta glándula localizada delante del corazón. Bien. Bueno, creo que eso es todo, ya no más. Bueno, y creo que se ha entendido. El grupo 5 y 11 nos dirán.